Quiero compartir contigo un pequeño pasaje que está en 1 Corintios capítulo 16. El título del mensaje se llama El Señor viene, ¿sí? O si lo quieres poner como lo ponían en los tiempos del inicio de la iglesia, Maranata. Y lo puedes pronunciar Maranata, Maranata, Maranata. Hay muchas formas de pronunciarlo, no está uno muy seguro de cómo era, pero sí el significado. Maranata significa, es un vocablo que viene del arameo, que lo hicieron, que sonara bien en el griego, y significa básicamente el Señor viene, o el Señor está cerca. Y eso es lo que dice este pasaje, 1 Corintios 16, versículo 21 y 22. Dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Es interesante, para ti, para mí, esto no hace sentido, pero las cartas en aquel entonces se escribían, generalmente el que las escribía dictaba a una persona lo que quería que escribieran. Entonces, en todas las casas de cierto prestigio o en los gobiernos, lo que sea, había escribas, gente o secretarios, si lo quieres poner así, gente que podía escribir rápidamente y podía tomar, por decirlo, dictado. Muchas de estas cartas que ves, casi todas las de Pablo, son cartas que él dictaba a otras personas. Por eso empieza en este versículo y dice, el versículo 21, os escribo esta salutación de mi propia mano. En la carta original, tú hubieras visto la escritura de una persona que estaba tomando dictado, y al final de la carta una sección con otro tipo de letra, ¿no? Con otra, no, la forma de escribir de Pablo, dice que escribía con letras muy grandes. Y dentro de esa salutación hay dos cosas que son características de Pablo. Una es, el versículo 23 dice: la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Todas las cartas del apóstol Pablo, es un poco de trivia bíblica, ¿no? Ya lo puedes. Todas sus cartas acaban diciendo, en alguna parte, la gracia del Señor Jesucristo sea contigo, sea con todos ustedes. Así que es una forma de saludo que Pablo tenía, que era muy común, y lo ponía en todas sus cartas. En esta carta en particular, él escribe el saludo. Pero la parte que quiero hablar es este versículo 22 que dice: el que no ame al Señor Jesús, que sea maldito. Es básicamente lo que significa anatema, ¿no? No es muy agradable, ¿no? Pero, y luego dice Maranata, el Señor viene. Y si tú lo buscas, Maranata era una expresión muy usada en ese primer siglo de la iglesia cristiana. La gente solía saludarse y despedirse diciendo Maranata. Había esta expectativa clara de que el Señor Jesús va a regresar. De hecho, en el primer siglo estaban esperando que regresara ya, ¿no? Y claro, pasaron los siglos y no ha regresado. Y la gente ha empezado a olvidarse un poco acerca de esta verdad, porque como que los tiempos siguen más o menos igual, y pasa las generaciones y pasan las cosas y no hay un cambio significativo, o eso es lo que pensamos. Pero la verdad es que, y voy a hablar un poco de profecía bíblica. No voy a meterme muy a fondo porque es muy extenso, pero sí quiero darte algunos puntos. La verdad es que había ciertas cosas que Jesús dijo respecto de la profecía de cuándo sería el tiempo de su venida, que no se habían cumplido en el tiempo del primer siglo. Por lo tanto, no estaban las condiciones para que Él regresara. ¿Sí estás conmigo? ¿Sí? Había cosas que tenían que pasar antes de que Él pudiera regresar de nuevo. Pero de que va a regresar, va a regresar. ¿Sí? Mira, Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1, después de que el Señor Jesús da instrucciones a sus apóstoles, a sus discípulos, para que se queden en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo, dice
Versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Sí? Hay diferentes pasajes proféticos en la Escritura que hablan acerca de este regreso triunfal del Mesías. El gran problema en la profecía bíblica es que la profecía presenta al Mesías como un siervo sufriente y también como un rey triunfante, ¿sí? Y ese es el gran problema que tienen los judíos, por ejemplo, con la doctrina nuestra, es porque dice, es que no puede ser el Mesías uno que vivió como vivió y lo crucificaron. No, el Mesías tiene que ser un rey triunfante, ¿sí? Por eso, si tú lees los evangelios, la expectativa de todos los discípulos, de los apóstoles era: restaurarás el reino a Israel ahora, vendrá tu gloria, veremos tu reinado que estamos esperando. Y Jesús les dice: no, todavía no. Pero cuando lo reciben en Jerusalén, ¿te acuerdas que le echaban ramas al paso de él? Iba montado en un pollino, ¿te acuerdas de eso? La gente hablaba de un rey que estaba entrando a Jerusalén, ¿sí? Cuando los magos van a buscar al bebé que acaba de nacer, le preguntan a Herodes: ¿dónde está el rey de Israel que ha nacido? ¿Sí? Porque la profecía habla del Mesías como un rey que viene a reinar, a establecer su reino. La profecía en Isaías capítulo 9, hablando acerca del niño que es nacido, habla acerca de un reino que va a expandirse, a cubrir toda la tierra. Está por todas partes este reinado de Cristo que vendrá a cubrir toda la tierra, pero para que eso sucediera tenía primeramente que venir a pagar el precio por el pecado de toda la humanidad. ¿Sí? ¿Sí me estás siguiendo? ¿Sí? Pero si entendemos los tiempos que estamos viviendo, debemos estar expectantes y preparados, porque son tiempos muy especiales. Pero quiero darte un poco de cosas que van a pasar en algún momento. No voy a decirte que mañana, pero no creo que sea mañana. Te voy a decir por qué no después. Pero todas las condiciones que se requieren para que se echen a andar los eventos del final de los tiempos están puestos ya, prácticamente todos, ¿ok? Y es importante que entendamos la grandeza de las cosas que vienen. Quiero hablarte, bueno, antes de eso, déjame. Mucha gente habla acerca del fin del mundo, ¿no? ¿Has oído gente hablar del fin del mundo? Ya se acerca el fin del mundo, ¿sí? Bueno, la buena noticia es que el fin del mundo no ocurrirá antes de 1007 años. ¿Sí? Me acordé del chiste, te vas a reír también conmigo. El chiste del vigía que mandan a vigilar, ¿no? Si allá en la torre dicen: ve a ver si viene el enemigo, viene gente. Y al rato sea: mi capitán, ¿sí qué? Viene gente. ¿Cómo cuántos son? Como 5,001. ¿Los contaste? No, viene uno adelante y como 5,000 atrás. Dice: ¿son amigos o enemigos? Son amigos, vienen todos juntos. Ay, qué cuentos, pero bueno, Lucero estaría poniendo caras ahorita. ¿Por qué 1007 años? Porque antes de que la tierra sea cambiada, de que haya una tierra nueva y un cielo nuevo, el Mesías tiene que reinar por 1000 años. ¿Sí? Eso es parte de la profecía. ¿Sí? Cuando Jesús regrese por segunda vez, establecerá un reino que durará 1000 años sobre esta tierra. Un reino en el cual se establecerá la justicia. Un reino en el cual se establecerá el propósito de Dios para la creación. En ese tiempo, dice la palabra de Dios, que el león estará acostado junto con el cordero, que nadie hará daño en su santo templo, que no habrá escasez, que no habrá, el clima se va a arreglar,
muchas cosas van a funcionar bien por 1000 años. Ahora, cuando Jesús regrese, Él va a regresar con un grupo de santos, aparte de sus ángeles, un grupo de santos. Ese grupo de santos está formado por dos grupos de personas. Una son aquellas personas que han muerto en Cristo, ¿sí? Dos son las personas que estaremos con Él, que nos iremos con Él en el evento que se llama el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí estás conmigo? ¿Me vas siguiendo? Ese arrebatamiento marca el principio de los últimos 7 años de la historia de la tierra antes del regreso del Señor Jesús. ¿Sí? Te lleva algunos versículos, porque sé que está bien. ¿Qué está hablando? Y espero que te sorprenda como me sorprendió a mí cuando vi estas cosas. Pero Primera de Corintios capítulo 15, hablando acerca de la resurrección, dice del versículo 47 en adelante, dice: el primer hombre es de la tierra, pero terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales; y cuál es el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, y esto lo quiero que te fijes, los siguientes 2 versículos: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Sí? Hasta ahí. Y ahora acompáñame a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tes capítulo 4. Versículo 13. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Fíjate bien la expresión que Pablo usa. No está diciendo esta es mi opinión, ¿sí? Está diciendo esto es lo que Dios dice. Os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. El mensaje de Maranata, el mensaje del Señor viene, estaba basado en esta enseñanza, en esta doctrina, que los que estuviéramos vivos cuando el Señor regresara por su iglesia, seríamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo nuestro va a ser transformado para ser semejante al cuerpo de gloria suya. Y dice Pablo: y seremos arrebatados en los aires para encontrarnos con el Señor en el aire. ¿Sí? Por favor, entiende la diferencia. Jesús vendrá como Rey y Señor a reinar sobre la tierra, pero no se va a quedar en el aire, va a llegar a la tierra. Pero los creyentes van a ser arrebatados para encontrarse con Él en el aire. ¿Sí? Estos creyentes que seremos arrebatados, o los muertos que serán transformados, mira, déjame darte otra cosa, porque es importante que Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21 dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, este cuerpo nuestro, que es un cuerpo sujeto a corrupción, a decaimiento, ¿sí?, a envejecimiento y finalmente a corrupción después de la muerte, está diseñado por Dios
para ser transformado con un cuerpo glorioso. Si tú te acuerdas, en la resurrección del Señor Jesús, Jesús podía atravesar paredes, ¿sí? Se le aparecía de repente dentro del salón a los discípulos, con las puertas trancadas por dentro, ¿sí? Podía transportarse casi con la velocidad del pensamiento, pues era un cuerpo glorificado. La cosa extraordinaria de la resurrección de Cristo no es que entró a vivir de nuevo, porque eso le pasó a Lázaro, eso le pasó al hijo de la viuda de Naín. La cosa extraordinaria es que el cuerpo de Jesús no solo empieza a vivir, sino que es transformado en un cuerpo glorificado, que es el cuerpo que tiene a la diestra del Padre actualmente, ¿sí? Es un ser humano, o sea, un cuerpo humano, pero que está transformado por la gloria de Dios. ¿Sí me estás? ¿Sí? ¿Hace sentido? ¿Suena lo que estoy diciendo? ¿Sí? Lo que está diciendo este pasaje es que este cuerpo nuestro será transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, ¿sí? ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando suceda el rapto, cuando el arrebatamiento pase. Los muertos en Cristo van a resucitar primero, y los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para encontrarnos con el Señor en el aire. ¿Qué va a pasar en esos 7 años? Esos 7 años, déjame, no voy a meterme en eso, pero la Biblia, quizás lo explica en otro evento, en otra ocasión, pero la Biblia habla acerca de 7 años marcados, desde el arrebatamiento hasta el regreso del Señor Jesús. Esos 7 años en la tierra sucede lo que se conoce como la gran tribulación, ¿sí? Un tiempo de destrucción impresionante. Según Apocalipsis, en el tiempo que dura la gran tribulación, más de la mitad de los seres vivos, de los seres humanos que queden en la tierra van a morir. Prácticamente todos los seres de los mares y muchos seres en la tierra van a morir también. La destrucción de la tierra va a ser tan grande que casi se va a acabar. Jesús dice, si no se cortaran esos tiempos, no quedaría nadie, ¿sí? Es una cosa, 7 años. En esos 7 años se levanta el anticristo y tiene todo este reinado, y finalmente al final de los 7 años Jesús regresa para establecer su reino, ¿sí? Es parte de la historia del Apocalipsis, viene a destruir al anticristo, muchas cosas que pasan, la batalla de Armagedón, ¿sí? Perdón, voy muy rápido, pero eso no es porque no es el punto que quiero compartirte. El punto que quiero compartirte es la certeza de los tiempos en los que estamos. Para que me entiendas mejor acerca de las cosas proféticas, quiero llevarte a Levítico, al capítulo 23, porque en Levítico Dios le da a Israel 7 fiestas que tenían que celebrar cada año. Y cada una de estas fiestas representa algo en el calendario profético de Dios, ¿sí? La primera fiesta es la Pascua, ¿sí? Allí empiezan las fiestas de Israel. La última fiesta es la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Ahora, las primeras 4 fiestas están muy cercas una de la otra, ¿sí? Te lo explico. La primera fiesta es Pascua. Sucede el primer viernes, el día 14, el segundo viernes del mes de Nisan, el primer mes religioso de los judíos, que es nuestro mes de marzo o abril más o menos. Por eso la Semana Santa siempre cae en marzo y abril. Es la misma fecha, o es en esas fechas que Jesús es entregado a la muerte y es crucificado y muerto, ¿sí? En ese viernes, ¿ok? Después de la Pascua empieza un periodo de 7 días que se llama la fiesta de los panes sin levadura. Te lo voy a, aquí en Levítico 23, versículo 5. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, ¿sí? Y luego dice, y a los 15 días, o sea, al día siguiente de la Pascua, es la fiesta solemne de los panes sin levadura. 7 días de panes sin levadura. La levadura representa el pecado, quiere decir, empieza un periodo en donde el pecado no existe en el pueblo de Israel, ¿sí? ¿Me estás siguiendo? ¿Sí? Pero, o sea, el viernes es la Pascua, el sábado es descanso, el primer día de la semana es la fiesta de las primicias. Ese primer día de la semana es lo que sigue aquí adelante, el versículo 10. Tenían que llevar una gavilla de los frutos que habían cosechado, una muestra, una primicia, y tenía que ser hecho el lunes después de la Pascua, o sea, el primer día de la semana después de la Pascua, ¿sí? Ok. 7 semanas después
de ese día de las primicias es Pentecostés, ¿sí? Que es el inicio de la cosecha para los fines de la agricultura de Israel. Ahora, vamos a ponerlo dentro de nuestro contexto profético. ¿Quién es la Pascua para nosotros? ¿Alguien sabe? Gracias, Jesús, ¿sí? Pablo dice nuestra Pascua. Él muere el día de la Pascua porque es el cordero inmolado, en fin. Después de ese día empieza la representación de la fiesta de los panes, de los panes sin levadura. Es que a partir del cordero se quita el pecado en la casa de Israel. La levadura significa el pecado y no podían comer nada con levadura por 7 días, ¿sí? Pero la cosa más impresionante es la tercera fiesta de las primicias. ¿Qué ocurre el primer día de la semana después de que el Señor Jesús muere? ¿Cuál es el evento más importante de nuestra fe? La resurrección de Jesús. ¿Ocurre cuándo? El primer día de la semana. ¿Han leído los evangelios? El primer día, las mujeres fueron el primer día de la semana. Jesús resucita. ¿Por qué resucita el primer día de la semana? Porque Jesús es las primicias de la resurrección, ¿sí? Él representa las primicias. Así como Él resucitó, llevó una imagen de un cuerpo glorificado, eso es lo que tendremos nosotros. Pentecostés representa el inicio de la cosecha. ¿Qué ocurrió en Pentecostés? El Espíritu Santo vino sobre la iglesia, empezó la iglesia en Jerusalén y se ha extendido por toda la tierra. Estamos juntos, ¿no? Ahora, las siguientes 3 fiestas ocurren hacia el final del año, en la parte del otoño. Es decir, hay un tiempo largo entre la cuarta fiesta, entre Pentecostés y la siguiente fiesta. ¿Sabe cuál es la quinta fiesta de Israel? Le llaman la fiesta de las trompetas. Aló, ¿estás conmigo? ¿Sí? Mira, versículo 27. A los 10 días de este mes séptimo, no, perdóname, antes, versículo 24. Habla a los hijos de Israel: en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis la día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. ¿Sí? Trompetas y una santa reunión. ¿Estás conmigo? Entonces Pablo dice que a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo seremos resucitados incorruptibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la siguiente fiesta en el calendario, la fiesta de las trompetas. Y a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán y los que estemos vivos seremos cambiados para encontrarnos con el Señor en el aire. Esa es la fiesta que viene. La siguiente fiesta de Israel es la fiesta de la expiación, ¿sí? El Yom Kippur para los judíos actualmente, ¿sí? Ocurre más o menos en el mes de octubre. Y es una fiesta en la cual hay una gran aflicción en el pueblo, que tiene que ver con lo que viene de la gran tribulación. Y la última fiesta es el Levítico capítulo 23, versículo 34, es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot. Los israelitas hacen cabañas y cosas así para morar durante una semana en tiendas, pero el significado profético, la fiesta de tabernáculos significa el tiempo en el cual Dios morará con su pueblo, ¿sí? Que será después de la gran tribulación. Jesús vendrá y establecerá su reino en la tierra. ¿Estás conmigo? Voy muy rápido, ¿sí? Ok. Ahora, ¿podemos saber cuándo va a pasar? ¿La fecha y la hora? La respuesta es no. Nadie puede saber cuándo van a empezar estos eventos. Lo que sí vas a poder saber si te quedas en la tierra después del arrebatamiento es todo lo que viene, ¿ok? Espero que no te quedes, por favor. Pero los que se queden se van a dar cuenta de lo que está pasando. En esos 7 años habrá el levantamiento del anticristo. Ahora, por favor, quiero que me entiendas una cosa. Lo que estamos viviendo en esta época, con toda la maldad y la atrocidad y las cosas terribles que estamos viendo, toda la depravación, la inmoralidad, no es nada comparado con lo que vendrá, ¿sí? La persecución a los cristianos y a los judíos será una cosa. La palabra dice que son millones y millones que van a morir durante la gran tribulación. Pero
aunque no podemos saber cuándo, la fecha exacta, sí puedo decirte ciertas indicaciones o ciertas cosas que dicen, no falta nada, puede venir ya. ¿Sí? Y ahora, iba a hacer esta pregunta final, pero si tú supieras, sin lugar a dudas, que Jesús viene el próximo miércoles a las 7 de la noche, ¿seguirías viviendo igual? ¿Seguirías haciendo las mismas cosas? La verdad, creo que todos diríamos, no. Y la pregunta, bueno, si ya sabes que no haces cosas que no debes de hacer, pues ¿para qué las haces? ¿No? Digo, la pregunta es como, ¿no? Pero es que estamos tan acomodados, ¿no? No va a pasar nada. No va a pasar nada. Igual decían en los tiempos del diluvio, mientras Moisés construía el arca, ¿no? No pasa nada. Jesús dice que van a estar casándose, dándose en casamiento, haciendo negocios. La gente seguirá en su propio caminar. Pero quiero llevarte a algunos pasajes para decirte por qué es que estamos cerca. No te puedo decir cuándo, pero te puedo decir que estamos más cerca de lo que sospechamos o más cerca de lo que pensamos que podemos estar. Mira Mateo capítulo 24. ¿No te parece impresionante lo de las fiestas de Israel? ¿No? Dios hablando, marcando la profecía desde que salieron de Egipto, lo está diciendo. Las fiestas representan mi propósito eterno, mi propósito histórico para la tierra. Mateo capítulo 24, todo lo que viene en Mateo 24 nace de una pregunta que los discípulos hacen a Jesús, porque salen del templo, ese templo majestuoso que Herodes había construido para agradar a los judíos, y le presumen a Jesús las construcciones, y Jesús les dice, ¿saben qué? No quedará de esto piedra sobre piedra que no sea derribada. Y entonces dinos, ¿cuándo van a pasar esas cosas, no? Como tú y yo preguntaríamos también, ¿no? Si sabes que esto se va a caer, ¿y cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo se va a caer? Dime algo. Y Jesús les explica y les da ciertas señales. Y te voy a leer algunas de ellas. Mateo 24, versículos del 5 al 8, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Lucas capítulo 21. Y luego te hago el comentario. Te pregunto, ¿ha habido muchos terremotos en estos últimos años? ¿Ha habido hambrunas en alguna parte del mundo? ¿Ha habido guerras? Siempre ha habido guerras, ¿no? Pero y es lo que mucha gente dice, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido. Sí, no es tanto el evento, sino la cantidad de eventos. Pero en Lucas, en el capítulo 21, Jesús da una señal. Capítulo 21, versículo 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Está hablando del pueblo de Israel. Eso sucedió en el año 70. Bueno, déjame leerlo completo. Versículo 23. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre todo este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? O sea, en aquel entonces Jerusalén estaba bajo el gobierno del pueblo de Israel. Tenían a los romanos encima de ellos, pero Roma tenía la costumbre de dejar que la gente local se manejara con sus leyes y sus cosas, siempre y cuando no violaran las leyes de Roma y no dejaran de pagar sus tributos. Así que Jerusalén era manejada por Israel, ¿sí? Por el pueblo de Israel, ¿de acuerdo?
Va a dar más historias sobre esto. Cuando los sacerdotes, el Sanedrín, llevan a Jesús con Pilatos para que Pilatos lo juzgue, lo mate, Pilatos les dice: ustedes tienen leyes, júzguenlo ustedes, ¿sí? Diciéndole: ustedes dominan esta tierra, apliquen sus leyes. Y le dice: no, porque esto tiene que ser mayor, porque va en contra de César, no sé cuántas cosas. Pero en el año 70, el general Tito del ejército romano invade la tierra de Israel después de un levantamiento de los celotes israelitas y destruye completamente la ciudad de Jerusalén. Hay cantidad de judíos que son muertos, crucificados, y todos los que sobran son vendidos como esclavos en todo el imperio. Cuenta la historia que en el templo se incendió las cosas del templo, y el oro que estaba en el templo empezó a filtrarse entre las hendiduras de las piedras, ¿sí? Y los romanos, para poder recuperar el oro, porque cada soldado conseguía su botín en la guerra, la forma que les estaba, una de las partes que les pagaban en la guerra era que ellos tomaran su propio botín, del botín de los combates y lo que fuera. Para poder sacar el oro, ¿qué hicieron? Quitaron las piedras para poder sacarlo. No quedó piedra sobre piedra de ese templo, ¿sí? Como lo profetizó Jesús. Pero dice: Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. En otra parte Jesús dice: no pasará esta generación hasta que todas las cosas se cumplan. ¿Ok? Entonces, marca un tiempo de una generación en donde tienen que completarse las cosas. En la guerra de los 6 días, 1967, a ver, déjame para atrás. En mayo del 48, Israel renace de nuevo como nación por un acuerdo de las Naciones Unidas. A pesar de que lo quieren echar fuera, Israel prevalece y se establece como nación. Pero la división que hicieron los ingleses del territorio les daba a los israelitas la mitad de Jerusalén, ¿sí? Ellos tenían control de la mitad de Jerusalén. La otra parte era controlada por Jordania. Es esta historia. Qué bárbaro. Digo, esto no es trivia, es verdad, ¿ok? En la guerra de los 6 días, Israel toma control de la otra parte, de la parte oriental, de Jerusalén, ¿sí? Y por primera vez, escúchame, por primera vez en 2000 años, por primera vez en 3000 y tantos años, Israel es soberana, sin ninguna otra nación arriba de ella, sobre la ciudad de Jerusalén. Por primera vez, Jerusalén no pertenece o no está manejada o no está dominada por gentiles, ¿sí? Jesús dijo: Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Es decir, en 1967, septiembre de 67, creo que fue la fecha de los 6 días, se echa a andar esta profecía, ¿ok? Una generación en la Biblia son o 40 o 70 años, un rango entre esos, ¿sí? Así que si tomas 40 años, ya no fue, porque sería el 2007, ya pasó, no pasó nada, ¿no? Entonces nos queda la siguiente fecha, que es el 2037. Falta mucho tiempo. Sí, falta mucho tiempo para que se acaben las cosas, pero no falta mucho tiempo. No falta absolutamente nada para el rapto. Y de hecho, Jesús dijo: no pasará esta generación. Es decir, no es que va a llegar hasta el año 70. En cualquier momento de esta generación, escúchame, la generación que vio que Jerusalén dejó de ser hollada por los gentiles, la generación que es testigo de terremotos, de hambres, de pestes, de guerras, todo, la generación que está viviendo estas cosas y que puede verlas, ¿sí? En esa generación se cumplirá el misterio de Dios. O sea, en esta generación que estamos viviendo, veremos el rapto. Mira, aquí mismo en Lucas capítulo 21, versículo 31, dice: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Profecía, Apocalipsis capítulo 3. Sí sabes que en Apocalipsis hay mensajes a 7 iglesias, ¿sí? Si no, lo puedes leer, ahí está. Pero quiero mencionarte la sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Déjame ver. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno robe tu corona o tome tu corona. ¿Sí? Es la única iglesia de todas las 7 iglesias a las que Jesús no le hace un reproche por mal comportamiento. Versículo 8, yo conozco tus obras. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es la única iglesia a la que Jesús alaba y reconoce positivamente. A todas las demás las regaña, porque no están haciendo algo. Pero a esta iglesia en particular, la iglesia de Filadelfia, es la iglesia del rapto. Es la iglesia de la gente que será en el rapto. Es una iglesia que está apasionada, pero tiene una característica particular que quiero mostrarte en Mateo capítulo 25. Y perdón que me brinque de un lado para otro, pero si fuera una clase de profecía escatológica, tardaríamos quizá como 8 o 10 sesiones para ver todo esto, pero como ustedes son muy expertos en las cosas de Dios, podemos ir así de volada, ¿no? Mateo capítulo 25 es la parábola ¿de quién? Las 10 vírgenes. Pero la historia es, había 10 vírgenes. En la profecía, virgen significa santo. Está hablando de cristianos en este caso en la profecía. Es decir, gente que conoce a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Sí? Dice que había 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Cuál es la diferencia entre las prudentes y las insensatas? ¿Qué? Todas tenían su lámpara encendida, pero las prudentes llevaban una medida extra de aceite, llevaban más aceite que las insensatas. Y están esperando que regrese el esposo a las bodas, ¿sí? Por eso la idea de las bodas de la cena de las bodas del Cordero. Y mientras están esperando, se quedan dormidas. Y de repente se escucha la voz que dice: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. En la noche, donde nadie se lo espera, el novio aparece. Y las vírgenes que tenían aceite extra para sus lámparas se levantaron y pudieron ir a encontrar. Y las que no tenían, se les estaba acabando el aceite. Le dijeron: danos del aceite. Y le dijeron: no tenemos, pues se va a acabar. Ve a comprar y cuando regreses tendrás aceite. Y cuando las 5 vírgenes se fueron, llegó el esposo y versículo 10. Pero mientras iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. En la parte de la profecía bíblica hay una forma diferente cuando Jesús dice: nunca os conocí. ¿Sí? Es decir, gente que se presenta como cristiano pero que realmente nunca fue seguidor de Cristo. Y a estas vírgenes que Jesús les dice: en este momento
no las conozco, porque las puertas se han cerrado. Es decir, ese día que suceda el arrebatamiento, y por favor quiero que te imagines esto, en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? En un abrir y cerrar de ojos. De repente, si fuera hoy, se quedarían los ventiladores andando, las cámaras estarían filmando. Aparece, no sé si quedaría mi ropa aquí, o los anillos, o el reloj, o quedaría tu ropa en la mesa, digo, en la silla, no sé. Pero si la gente entrara después del rapto, encontraría este lugar con cosas, pero sin gente, ¿sí? Ahora, eso está bien fácil, pero también se van a ir pilotos de avión que estén pilotando un avión, gente que esté manejando, gente que opera. O sea, de repente va a ser una cosa terrible en la humanidad. Miles de millones de personas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Imagínate el impacto a nivel mundial. Claro, eso abre las puertas para que entre el anticristo y muchas otras cosas más. Ahora, ¿por qué digo todo esto? ¿Por qué ese mensaje? Porque necesito que despertemos más de lo que ya estamos. Necesito que entendamos algo que es mucho más grande que nosotros. Hay mucha gente, hemos oído a mucha gente decir, pues ni modo, las cosas están mal, pero así tienen que pasar las cosas. ¿Me estás oyendo? Como quien dice, pues ya, que agarren y no, perdóname, pero no es así. No es así, porque Jesús viene buscando a una novia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Viene buscando una novia que sea triunfadora, que lo represente a Él. Hasta ahora, hasta el día de hoy, la iglesia en general no hemos representado bien a Cristo. No hemos hecho las cosas que tenemos que hacer. No hemos entendido el destino y el llamado que tenemos sobre cada uno de nosotros. Por eso vivimos como si todo fuera igual. Y no importa qué pase, total, si pasan leyes impías o si se levantan grupos impíos, es que tiene que pasar. No tiene que pasar, bueno, perdón, sí tiene que pasar, pero no debe de pasar sin que haya alguien que resista y detenga la avalancha de maldad que el diablo quiere traer sobre esta tierra, ¿sí? Isaías capítulo 60, este es tu destino. Isaías capítulo 60. O sea, lo que quiero decirte es, por favor, no bajes la guardia, no dejes de empujar, no dejes de luchar, porque sé que viene un tiempo en el cual vendrá el Señor, seremos arrebatados en el aire, cambiados en un abrir y cerrar de ojos. Una cosa extraordinaria, nos encontraremos con Él en el aire, nos llevará a una cena. Vamos a estar gozándonos con Él, preparando el regreso. 7 años de estos, un minuto allá arriba, una cena, gozándonos, recibiendo galardones de parte de Jesús por lo que hicimos. Es una cosa extraordinaria. Un cuerpo glorificado. Yo sé que algunos tenemos algunos achaques y nos sentimos, ¿no? Si no tienes nada, gloria a Dios, pero eso que te molesta no lo tendrás. Esas lentes que usas no lo vas a usar. Esa ayuda que tienes para medicinas, vitaminas, no las vas a necesitar. Vas a vivir con un cuerpo glorioso. Pero sabes una cosa, yo no quisiera que el Señor viniera hoy. ¿Sabes por qué? Porque hay más de 100 millones de mexicanos que jamás han escuchado de Él, como deben de escuchar. Hay probablemente más de 110 millones de mexicanos que no conocen al Espíritu Santo. Somos cristianos, creen en Jesús, pero no conocen al Espíritu de Dios. Hay tal vez otros millones de cristianos llenos del Espíritu Santo que no creen en el poder de Dios. Ya vemos un grupo de gentes que estamos apasionados por más, que no estamos conformes con lo que tenemos, que vemos milagros, que vemos señales, que vemos cosas y sentimos como que no, espérame, no es suficiente porque hay cosas que nos faltan, ¿no? Jesús dijo que haríamos obras mayores que las que Él hizo. Yo no sé tú, pero yo no las he visto en mi vida todavía. Es decir, yo no quiero que Jesús venga por una novia maltrecha, con el vestido, con las vestiduras enlodadas, rasgadas, llenas de araños, con las botas rotas y sin suelas. ¿Sí me estás siguiendo? Yo quiero que venga por
lo que somos llamados a ser, el destino que tenemos, un cuerpo victorioso, un cuerpo triunfador, un cuerpo en donde el poder del Espíritu Santo es el común de todos los días, en donde la presencia de Dios es nuestro desayuno, comida y cena, es algo que vivimos. Y Dios dice esta profecía, Isaías capítulo 60. La has oído, la hemos compartido, quizá la has leído también. Versículos 1 y 2 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Y fíjate el versículo 2: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. ¿No es lo que está pasando ahorita? ¿No estamos viendo un incremento de la oscuridad, un incremento de la impiedad? Y mucha gente dice: ay, pues ya ni modo, así tiene que pasar. Y Dios dice: no, espérame, en ese tiempo, cuando las tinieblas cubran la tierra y la oscuridad las naciones, es el tiempo para que tú, dice, te resplandezcas. Dice: mas sobre ti, versículo 2, amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Esa es la iglesia por la que Jesús viene. Esa es la iglesia que estará en el arrebatamiento. Esa es la iglesia, esa es la persona. Ese quiero que seas tú, que seas tú. Dile a tu vecino: ese vas a ser tú. No te hagas. El llamado pero está más allá de tus fuerzas, más allá de tu capacidad, más allá de lo que tú puedes crear, pero está exactamente en el corazón de Dios. Está exactamente en el punto que Dios quiere tenerte. Pero tú tienes, nosotros tenemos, ellos tienen que anhelar más del Espíritu Santo, porque la gloria de Dios vista sobre nosotros solo es la manifestación del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Hay un llamado de Dios, un clamor de Dios. Dice: ¿por qué no antes? ¿Por qué ahora? Por dos razones. Número uno, porque ahora estamos muy cerca de la fecha del arrebatamiento. No sé cuándo va a ser, pero estamos más cerca que lo que estaba la iglesia en el primer tiempo, el primer siglo. Y la iglesia decía: ven Señor Jesús, ¿sí? Pero no había señales ni pruebas que dijeran: es el tiempo. Tú y yo estamos en el tiempo. Este es el tiempo. Y para mayor prueba Dios dice: las tinieblas cubrirán la tierra. Y tú voltea a ver las Naciones Unidas y otro tipo de organizaciones tratando de desbaratar la familia, desbaratar a los niños, destruir la vida de la gente. ¿Estás conmigo? Y los cristianos diciendo: ay, pues ni modo, ya estaría de Dios, ¿no? Casi, ay, ¿qué vamos a hacer? Pero Dios está haciendo, en ese tiempo, cuando estén las tinieblas en la tierra y las naciones caigan en la oscuridad, es el tiempo de que te levantes, es el tiempo de que la gloria de Dios amanezca sobre, es el tiempo de que te apasiones por el Espíritu Santo, es el tiempo de que te conviertas en esta novia poderosa en el Espíritu, esta novia que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Yo lo que te pido es: no bajes la guardia, no tires la toalla, no te rindas, no te bajes del ring. Es decir, no huyas a la batalla, porque te necesitamos. Pero no necesitamos tu esfuerzo, tu inteligencia. Claro, ayuda, pero lo que necesitamos es al Espíritu Santo. ¿Sí? Por favor. Cosas que uno piensa a veces, ¿no? Jesús pudo haber escogido a la gente más sabia de ese entonces, a los eruditos, a la gente más rica. De hecho, llegó una vez un muchacho rico, que tenía todos los bienes que podía desear. Él podía haber sido su discípulo. ¿A quién escogió Jesús? Pues la verdad, como gerente de recursos humanos, no lo hubiera hecho, porque escogió lo menos indicado, ¿no? Escogió pescadores, escogió un publicano, un recolector de impuestos, o sea, un tranza. Escogió a un ladrón que luego lo entregó, que era Judas. Si ves a la gente que escogió, digo, por favor, ni para jugar fútbol, ¿no? Y sin embargo, esas personas cambiaron la faz de la tierra, porque tenían al Espíritu Santo con ellos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo mismo.
si nos apasionamos por el Espíritu de Dios, si nos apasionamos porque haya un cambio, por cambiar las cosas. Lucero mandó un mensaje y es cierto. Nosotros tenemos una autoridad que no hemos acabado de comprender. En nuestras palabras hay dominio, hay autoridad, hay fuerza, hay señorío. En la boca de cualquier persona, las palabras que hablas producen cosas. Dice la palabra en Proverbios: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará de producto sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Tú tienes en tu boca poder de vida y muerte. Es tiempo de que empecemos a clamar y a declarar y a hacer las cosas para que el reino de Dios se establezca sobre esta tierra. Mira, yo sé que mucha gente se va a perder, ¿sí? Mucha gente van a seguir al anticristo, con mucha gente que se aparta de Jesús voluntariamente. Sé que mucha gente va a morir en el tiempo de la gran tribulación, pero te digo una cosa: en ninguna parte de la profecía hay ni siquiera una indicación de que América, y incluyo a México, sea parte de las naciones que tienen que estar para el tiempo de la gran tribulación. Es decir, tenemos la oportunidad, dile a tu vecino, despiértalo por favor, para que escuche esto. Tenemos la oportunidad de rescatar a nuestra nación, de llevarnos a los 125 millones, más los 30 que tenemos, más no sé cuántos más repartidos por todo el mundo, llevárnoslo con el Señor. Y a mucha gente más. El punto no es si van a pasar las cosas, el punto es cuánta gente estamos dispuestos a dejar para que se pierdan o pasen por la gran tribulación. ¿Cuánta gente estamos dispuestos a, total, no importa, tiene que pasar, con que yo me salve, chao, ¿no? Es tiempo que entendamos que los tiempos van a seguir su curso, ¿no? Las cosas no se van a detener. La maldad seguirá creciendo. Jesús dijo: y por haber crecido la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si tú permites que la maldad que rodea la tierra empiece a entrar en tu alma y a decir, que se ocupen ellos, que se busquen quien los ayuda, yo no puedo trabajar, yo lo mío. Dios puede salvarte, pero como le dijo Mardoqueo a Esther, tal vez llegaste al reino para esta hora. Tal vez estás en este tiempo, no lo has pensado, pero es el tiempo que parece el tiempo más difícil, es el tiempo más potencialmente glorioso que ha tenido la humanidad. Es el tiempo en el cual hay cosas que Dios está esperando que pasen. Mira, entiéndeme esto: no ha habido una sola generación de cristianos que hayan manifestado el poder y la autoridad del Espíritu Santo como Jesús la manifestó. Es decir, aún ni siquiera llegamos al punto mínimo de la expectativa del Señor Jesús. ¿Sí estás conmigo? ¿Serás tú de las primeras personas que lleguen? ¿Serás tú la que pueda responder al llamado, o el que pueda responder al llamado del Espíritu Santo? A esa voz que oyó el profeta Isaías cuando Dios decía: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros para llevar el mensaje de salvación? ¿Será que Dios puede encontrar en ti y en mí? Cierra tus ojos un momento, por favor. Dios puede encontrar en ti y en mí la respuesta al anhelo de su corazón, de un pueblo que pueda ser tan dócil, tan controlado por el Espíritu de Dios, que traigamos millones al reino, que alcancemos a todo México. Y yo entiendo que quizá no solo es la obra de los pocos que somos aquí, pero alguien tiene que marcar el camino, alguien tiene que mostrar los pasos. Y creo que la pregunta que el Espíritu Santo tiene en esta tarde es: ¿estarías dispuesto? ¿Estarías dispuesta a ser un instrumento en las manos de Dios? Un instrumento de honra. ¿Estarías dispuesto a apasionarte por el Espíritu de Dios? Apasionarte por las almas que se van a perder si no se levanta
un pueblo que conoce a Dios para rescatarlas. Tú y yo la tenemos hecha si mantenemos firme nuestra fe en Jesús. Tú y yo tenemos un destino extraordinario, con un cuerpo glorificado, con un gozo extraordinario en la presencia de Dios. Pero hay millones que si tú no les hablas, jamás llegarán. Hombres y mujeres, niños que se pueden estar perdiendo aún hoy porque no nos hemos levantado en la unción y la autoridad del Espíritu Santo para llevar el mensaje de la salvación. Por eso, con tus propias palabras, yo te pido que le digas a Dios que puede contar contigo. Si quieres que Dios te use, díselo. Quiero que uses mi vida, que me hagas un instrumento de salvación, que me hagas un ministro de reconciliación para alcanzar a muchos. Dile al Espíritu Santo que lo necesitas. La palabra dice que el Espíritu Santo te anhela celosamente. Pídele que ponga el mismo anhelo en tu corazón, la misma pasión que Él tiene por ti, que te la ponga para que te apasiones por Él. El Señor viene. Eso es una verdad que no podemos cambiar ni detener. Pídele al Señor que seas tenido por digno de estar de pie delante de Él y escapar a las cosas que vendrán. Pídele poder ser portador de su gloria. Llevamos más de 2000 años, poco menos de 2000 años de que este evangelio empezó a predicarse. Y los tiempos están acortándose para el final. Pero en este tiempo, en estos años que faltan, en este tiempo que falta, Dios quiere levantarte a ti como un guerrero poderoso, como una guerrera poderosa, que desbarate las obras del diablo, que rescate a la gente que está a punto de irse al infierno. Pídele almas al Señor. Por favor, pídele almas al Señor, que te dé gente a la cual puedas tocar con el amor de Cristo, con el mensaje del evangelio. Dile: dame almas, Señor, dame almas. La palabra dice: pídeme, te daré por herencia a las naciones y por habitación los confines de la tierra. Pídele naciones si quieres, pero empieza por México, porque en esta nación Dios te puso como testimonio para bendición. Que no perdamos el paso, que no perdamos la oportunidad. En la palabra de Dios dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese es el Dios al que sirves.
Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que tú pides, de lo que tú entiendes que puede ser hecho. Yo no te pido que entiendas el llamado, te pido que le digas sí al llamado de establecer su reino en esta tierra. Una persona a la vez, una familia a la vez, una nación a la vez. Que seamos instrumentos de paz, instrumentos de gloria en las manos del Espíritu Santo. Quiero que veas a la persona que está junto a ti. Vas a tener que hacerlo para los dos lados, porque tienes gente de los dos lados. Así que de un lado dile: sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Ahora del otro lado: sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Ahora, si ya te acabaste, voltea al de atrás y dile: sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Ahora ponte de pie, por favor. Vamos a decirlo todos juntos. ¿Estás listo? Repite: sobre mí amanecerá el Señor, y sobre mí será vista su gloria. Sobre mí amanecerá el Señor, y sobre mí será vista su gloria. Sobre mí amanecerá el Señor, y sobre mí será vista su gloria. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. 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 Da un aplauso fuerte al Señor. Amén. Llévate esta palabra: Maranata. Dile al lado: Maranata. Maranata. Maranata, 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 Maranata. A ver, consigue 5 personas y diles Maranata a cada persona. Uno por uno, que te vean a los ojos. No. No. A ver, sal de tu lugar. Agarras a una persona, la saludas y le dices Maranata. Sí, pues. Maranata. 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 El Señor viene. Maranata. Que Dios les bendiga. Dale 5 abrazos a 5 personas antes de despedirte. Que Dios les guarde.